El impuesto sobre la renta, ISR, tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, en el que se establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así como de la Federación, del Estado o municipio en el que residan, de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El impuesto sobre la renta es un gravamen sobre la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en el ejercicio fiscal. Es importante identificar cuáles son los elementos esenciales del tributo, los cuales se mencionan en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala que los elementos esenciales del impuesto son el sujeto, el objeto, la base y la tasa. Conozcamos cada uno de ellos. El sujeto. El sujeto se señala en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que menciona que es toda persona física o moral obligada al pago del ISR bajo 3 circunstancias. 1. Que tenga residencia en México. 2. Que tenga un establecimiento permanente en México. O 3. Que su fuente de riqueza esté situada en México. Podemos identificar dos tipos de sujetos que son parte del impuesto sobre la renta, que es el sujeto activo, que en este caso es la Federación, ya que se refiere a un impuesto federal, y es esta quien lo recibe a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y el sujeto pasivo, que se trata de todas aquellas personas físicas o morales residentes en México, respecto de todos sus ingresos, o las personas extranjeras con un establecimiento permanente en México por los ingresos de este establecimiento, y de los residentes en el extranjero que generen algún ingreso en México. Dentro del sujeto pasivo podemos identificar que se menciona a dos tipos de personas, que son las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, en términos fiscales, es quien realiza cualquier actividad económica y la cual tiene derechos y obligaciones en el Estado. Las personas morales se trata de una entidad de existencia jurídica constituida por grupos de personas y reconocida como una instancia unitaria. Entre otras podemos identificar las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realizan preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles, asociación y participación. Todas las personas físicas y morales que pagan el ISR deberán tributar en el régimen fiscal que corresponda, atendiendo a la actividad económica que realicen o a los ingresos que perciban. Cada régimen deberá cumplir con ciertos requisitos, ya que tienen un tratamiento fiscal diferente, y las obligaciones fiscales se determinan con base en dichos regímenes, los cuales son específicos para las personas físicas y para las personas morales. Objeto del ISR. Se refiere al acto, actividad o motivo del impuesto. Dentro del objeto del ISR tenemos los conceptos de hecho generador y hecho imponible, los cuales están totalmente ligados. El hecho generador puede considerarse la conducta del contribuyente a partir de la cual se le coloca el presupuesto previsto en la ley. En el caso del ISR, realizar actividades gravadas por la ley del impuesto sobre la renta. Por otra parte, el hecho imponible es el presupuesto de hecho previsto en la ley por cuya realización surge la obligación de pago del tributo. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación describe al hecho generador como las contribuciones que se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o, de hecho, previstas por las leyes fiscales vigentes durante el paso en el que ocurren. Por otra parte, conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el hecho generador de este impuesto es la obtención de ingresos de todo tipo y por toda persona. Base. La base del impuesto es la medición del hecho imponible. En el caso del ISR se refiere a la obtención de ingresos que modifican positivamente el patrimonio, pero esos ingresos pueden ser en efectivo, bienes, servicios, entre otros. De esta forma, la base del impuesto serán todos esos ingresos traducidos en una cantidad monetaria. Esta base del impuesto mide la dimensión económica del hecho imponible y debe determinarse en cada caso concreto. Esta dimensión económica es muy importante, pues también puede permitir establecer la capacidad de contribuir de las personas. Por tanto, permite determinar caso por caso
conforme a los procedimientos legalmente establecidos, cuánto es lo que las personas físicas o morales deben pagar por concepto de ISR. Generalmente la doctrina identifica dos tipos de base del impuesto: base imponible, que son los ingresos netos sin deducciones, y la base gravable, también denominada base tributable, impositiva o liquidable, que corresponde a la base sobre la cual se aplica la tasa, cuota o tarifa una vez realizadas las deducciones que correspondan. Dentro de la base gravable tenemos base gravable de personas físicas, que conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la base del impuesto se calcula en dos pasos. Primero, se determina el resultado de los ingresos menos deducciones específicas en cada régimen en caso de que los hubiera. Las actividades gravadas se dividen en regímenes fiscales. En el caso de las personas físicas se tratan de los siguientes regímenes: ingresos por salarios, ingresos por actividades empresariales y profesionales, ingresos por arrendamiento y, en general, por otorgar el uso y goce temporal de bienes, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por adquisición de bienes, ingresos por intereses, ingresos por la obtención de morales y demás ingresos que obtengan de las personas físicas. 2. Se suman los resultados del paso anterior cuando se trate de ingresos acumulables, es decir, se suman las bases gravables de los distintos regímenes acumulables y se deducen las deducciones personales. Por otra parte, tenemos la base gravable para personas morales. En el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que el resultado final se determina en dos pasos. 1. Disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio. El resultado se denomina utilidad fiscal. 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuye, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El resultado es la base gravable del impuesto sobre la renta. Tasa, cuota o tarifa del ISR. Se refiere al porcentaje que sirve para determinar cuánto se debe pagar. Es importante recalcar que para las personas morales existe una tasa fija y para las personas físicas existen tarifas conforme a los ingresos obtenidos. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su 9º artículo, establece que en el caso de las personas morales, la tasa es del 30% anual sobre la utilidad fiscal. Por otra parte, para las personas físicas se aplican las tarifas señaladas en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como se menciona, en el caso de las personas físicas existen cuotas fijas y porcentajes progresivos para el cálculo de los impuestos a pagar. Para calcular el impuesto se deben seguir los siguientes pasos. Identificar conforme a los ingresos percibidos el rubro aplicable en la tabla y obtener la cuota fija correspondiente. 2. Disminuir de los ingresos percibidos el límite inferior. 3. Al resultado se le aplica el porcentaje que corresponde. 4. Se suma el resultado del paso anterior y la cuota y se obtiene el ISR a pagar. Es importante mencionar que además de las tarifas anuales, existen tarifas mensuales, dado que en el ISR se realizan pagos provisionales mensuales.